Muchas gracias. Bueno, pasando al punto de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo nos hace vislumbrar un futuro europeo sostenible y digital. Los Next Generation Funds están convocados y se supone que impulsarán el PIB de España hasta un 10,1% adicional para el 2026, siendo esta una gran oportunidad de redireccionar la economía hacia estos dos pilares, tanto la sostenibilidad como la digitalización. ¿Cuáles son los principales objetivos y proyectos tractores que buscaría implementar en la Comunidad de Madrid bajo su legislatura en este ámbito? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar como sociedad, o si a mí me preguntaran como sociedad cuando esté a la pregunta de cuál es el lado correcto de la historia, ¿no? Algunas responden una cosa un poco indecente. Yo diría que el lado correcto de la historia es el que esté del lado de las políticas de clima y la sostenibilidad medioambiental. Porque ahora mismo estamos en emergencia climática y esto afecta a nuestra salud, afecta a nuestro patrimonio y afecta a nuestra supervivencia y economía como sociedad. Entonces es importante que ya no hablemos de crecimiento económico, sino desarrollo económico. ¿Por qué? Porque habíamos visto ya en anteriores crisis cómo se hablaba de crecimiento, pero no había un desarrollo social. No, los datos en las personas no mejoraba su calidad de vida. Con lo cual hay que tener un desarrollo social, un desarrollo político y un desarrollo también medioambiental. Crecer medioambientalmente sostenible. Por eso lo que debemos hacer es un gobierno en el que haga políticas medioambientales de forma transversal. Que toda política que se apruebe en la Comunidad de Madrid tenga una revisión y un protocolo medioambiental de impacto para ver si es viable medioambientalmente. Eso es lo que debe ser la política medioambiental. Pero si vamos a medidas concretas para esta transformación que queremos, como ya hemos dicho antes, ¿no? La propuesta esta de apostar por una economía verde y por puestos de trabajo relacionados con esta transformación ecológica. Pero si vamos más a lo específico, mirad, en Madrid muere gente. En Madrid muere gente por la contaminación. Yo soy asmático, por ejemplo, y hay días que he tenido dificultades para respirar, más allá de cuando tengo crisis, ¿no? Pero esto complica mucho la vida de la gente y solo cumpliendo los parámetros de la OMS, lo que nos dice la OMS para cumplir, dejarían de morir 700 personas al año. Y esto es lo que queremos hacer, reducir un 55% la contaminación en la Comunidad de Madrid, porque hay veces que hablan de Madrid del centro, pero es que los mayores índices de contaminación, por ejemplo, se dan entre Carabanchel y Usera. Ahí se dan incluso en la parte de los municipios del sur, ¿no? Las grandes ciudades del sur también hay franjas de contaminación muy importante o todo lo que rodea el corredor de Henares, con lo cual tenemos que hacer un plan para la Comunidad de Madrid y no para la almendra central, que también es importante, pero que no llega a alcanzar a nivel de salud y medioambientalmente a todo el mundo. Entonces, alguna otra propuesta que sí que nos gustaría hablar es, por ejemplo, necesitamos transformar también nuestra parte de agricultura y ganadería. Para que nos hagamos una idea, nuestra agricultura, que por cierto hay partes que tenemos una agricultura de primera calidad, pero solo representa un 0,02% del Producto Interior Bruto. Cuando nos hemos dado cuenta con la pandemia que para que haya grandes ciudades necesitamos que puedan abastecerse, ¿no? Entonces necesitamos una comunidad que pueda abastecer también desde el campo y se necesita una apuesta también en esta transformación ecológica en el campo. Y en ese sentido, también tenemos un objetivo para que los próximos años el 40% de la energía en la Comunidad de Madrid sea a través de energía renovable hasta alcanzar el 100% en los próximos 20 años. Eso es un objetivo que junto con los objetivos del planeta pues debe ser alcanzable lo antes posible, porque es que no podemos estar hablando tanto de cómo organizar la vida, cómo organizar la sociedad, si no tenemos el dónde. Entonces, ahí todas las políticas tienen que estar basadas en cuidar el dónde. Obviamente, relacionado con lo que es el aumentar el número de viviendas, pues esto tiene un problema de sostenibilidad. El Pacto Verde Europeo nos hace ver que el futuro europeo lleva dos direcciones, lo que es la digitalización y la sostenibilidad. Los Next Generation Funds están llamados a impulsar lo que es el PIB de España hasta un 10,1% adicional para 2026, siendo, pues obviamente, es una gran oportunidad no solo para España, sino también para la Comunidad de Madrid, para redireccionar ciertas medidas sobre estos dos grandes pilares, que son la sostenibilidad y la digitalización. ¿Qué medidas o qué objetivos se plantea el PP
dentro de la Comunidad de Madrid en estas dos direcciones bajo su legislatura? Fíjate, muchas veces se nos lleva a pensar o se nos hace pensar que la vivienda en este caso o que la actividad económica está reñido con el medio ambiente, ¿no? No parece que no te puedes preocupar de la vivienda o no puedes apostar porque se construya más vivienda, no puedes apostar por la actividad económica y no, o sea, es incompatible con preocuparte por el medio ambiente y todo lo contrario, ¿no? Madrid es el 20% del PIB nacional. Somos el motor económico de España, somos la economía puntera en todo el territorio nacional y solo consumimos un 11% de toda la energía estatal. O sea, eso ya nos hace pensar que en Madrid hacemos las cosas bien con respecto a la sostenibilidad y con respecto al cuidado y al respeto del medio ambiente. Hemos ido bajando también las emisiones de CO2 en cumplimiento con los pactos europeos y los pactos con respecto al cuidado medioambiental a nivel nacional y a nivel, por supuesto, mundial. Y luego algo fundamental también. Madrid es la comunidad con mayor suelo protegido de toda España. Nosotros apostamos por el cuidado del medio ambiente sin enfrentarlo nunca, por supuesto, pues con otras actividades, con sectores estratégicos, por ejemplo, ¿no? No criminalizamos el vehículo, no buscamos prohibir por prohibir, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego un proyecto que a mí me gusta mucho, no sé si lo conoceréis, que se está poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid, que afecta, por ejemplo, a mi municipio, que es Arcoverde, ¿no? Es una especie, para que lo entendáis, es una especie de M30, salvando las distancias, ¿no? Porque es bastante más amplia, sería lo siguiente a la M50, ¿no? Es una especie de M30, M50 verde, que nos va a conectar toda la corona metropolitana de la Comunidad de Madrid con 3 parques nacionales, 3 parques naturales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Son más de 200 kilómetros verdes. Es decir, tú vas a poder irte desde Fuenlabrada hasta la Sierra Norte, Alcobendas, toda la zona del este, con una corona verde. Es decir, es un gran parque que se va a iniciar la puesta en marcha en la Comunidad de Madrid. En los próximos, ya creo que está ya la primera fase, va a ir por diferentes fases y creo que ya está en la primera fase empezando a establecerse, ¿no? Y creo que eso es fundamental, el respeto al medio ambiente, pero tampoco sin criminalizarlo, y luego fomentar también el uso de transportes alternativos, como puede ser, por ejemplo, Metrosur, toda la red de metro, ¿no? Se han construido más de 200 kilómetros de metro. Hay nuevos proyectos, como por ejemplo conectar la línea 3 de metro con la línea 12, que es la nuestra, la de Metrosur, a través de la estación del Casar. Pues son dar alternativas a la gente, ¿no? Para evitar el ir al centro con el coche, el evitar, pues para desplazamientos pequeños o desplazamientos cortos, tirar del coche, que al final es algo que tenemos demasiado interiorizado en Madrid, y hay que dar paso también pues a esas nuevas formas de movernos, ¿no? Y luego, para los pueblos alejados, que muchas veces cometemos el pecado de olvidarnos de que más allá de nosotros existen los pueblos de la Comunidad de Madrid. Parece que solo vivimos en las grandes ciudades y que no existe nada más. Bueno, pues hay pueblos en Madrid, y lo que se va a hacer para evitar también que se tengan que desplazar en su vehículo particular o en coche, lo que se va a hacer es unificar la tarifa del abono transporte a la zona B3, es decir, se dejaría todo esa zona C1 y zona C2 que existía anteriormente, se dejaría en una zona B3 para ahorrar también. Creo que eran alrededor de los 83 euros más o menos lo que salía la tarifa mensual, lo que supone un gran ahorro, y oye, pues seguramente mucha gente decida, le salga más rentable moverse a través de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid que con su vehículo particular, gracias a esa reducción de los costes del abono transporte. Muchas gracias. Bueno, pues sí, pasando ahora a hablar de temas de sostenibilidad, nos acercamos a un futuro basado sobre todo en la digitalización y la sostenibilidad, y más con los fondos de siguiente generación por parte de la... basándonos en la sostenibilidad y la digitalización,
¿qué dos iniciativas o grandes proyectos plantea Ciudadanos en su programa electoral? Pues nosotros la verdad que somos un partido comprometido con la sostenibilidad desde hace mucho y con la transformación ecológica y la transformación digital. No es algo ahora, porque no es algo nuevo para nosotros ni nos es nada ajeno. Como te decía antes, yo vengo de la sociedad civil, soy arquitecto y la verdad que tengo la gran suerte de haber construido los edificios más sostenibles que ahora mismo se encuentran en la Comunidad de Madrid, que los he hecho yo con mi estudio en el que estaba trabajando. Entonces, para mí no me es un tema ajeno. Yo creo que Ciudadanos es un partido que siempre ha barajado el tema de la transformación ecológica como una de sus prioridades. Hemos de recordar que nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Madrid gobernamos con el Partido Popular, estaba Madrid 360, lo que se acabó llamando Madrid 360, que es la limitación de los centros de los núcleos de población a zonas de bajas emisiones, y gracias a nosotros esa medida no se revirtió, o sea que siempre hemos tenido ese compromiso. Para nosotros es fundamental y por lo que apostamos es por la rehabilitación integral energética y por la regeneración urbana de los centros de las ciudades. Como antes hablábamos, Víctor, tú me hablabas de la alta demanda de algunos centros y algunas partes de las ciudades. Creo que esa transformación ecológica pasa sí o sí por que proyectos existan de rehabilitación urbana y de rehabilitación energética en los edificios. Los edificios son los grandes consumidores de energía y los que más derrochan. Creo que tenemos que trabajar la envolvente, creo que tenemos que trabajar en cambiar las carpinterías, tenemos que trabajar en facilitar que la energía renovable se produzca in situ. En la Comunidad de Madrid, por suerte, tenemos un sol maravilloso que con paneles fotovoltaicos nos pueden dar tanto energía como calor para la calefacción y la refrigeración. Y por suerte, en Madrid funciona una energía que quizá para muchos es desconocida, que es la geotermia, que podemos sacar del suelo la cantidad energética que necesitemos, una energía limpia, simplemente haciendo un intercambio cogiendo el calor del suelo y subiéndolo a los edificios. Es una energía limpia, no contaminante. Nosotros apostamos por todo este tipo de energías renovables. Creo que es fundamental que la Comunidad de Madrid tenga esto encima de la mesa. Antes de convocar las elecciones, nosotros estábamos terminando ya para sacar la ley de sostenibilidad energética, que justo era una ley como esta, una movilidad sostenible, una transición ecológica pasando por la rehabilitación energética, que además, y me gustaría incidir aquí, Víctor, en que la transformación ecológica no solo habla de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma, también hablamos que hay que ayudar a muchas familias que no llegan a fin de mes. Si nosotros apostamos por hacer toda esa rehabilitación, les estaríamos quitando lo que se conoce como factura energética, porque muchos edificios se construyen, se terminan, pero lo que no te cuentan es que vienen con una alta hipoteca energética, que tienes que pagar la factura de la luz y tienes que pagar la factura de la calefacción o del aire acondicionado todos los meses. Si nosotros ponemos dinero en de verdad hacer esa transformación ecológica de nuestras ciudades, seremos capaces de ahorrar mucho dinero a las familias que más lo necesitan y además apostar por una regeneración urbana. O sea, tenemos ejemplos en Madrid, tenemos ejemplos en toda Europa de que cuando se han hecho actuaciones de este calado a nivel urbanístico, la ciudad se ha transformado, se ha convertido en un barrio nuevo y debemos de hacer todas estas zonas que ahora mismo están degradadas, las tenemos que hacer atractivas para el resto de la ciudadanía. Muy, muy interesante lo que explicas, ya no solo por el tema de, bueno, desde el punto de vista de partido, sino desde tu punto de vista como arquitecto. ¿Y crees que desde lo que has explicado, ya no solo para la Comunidad de Madrid, sino crees que a partir de lo que te has explicado, lo que queréis implantar ya no solo para la Comunidad, para Madrid, sino que la Comunidad de Madrid pudiera ser una fuente o un motor hacia el resto de España? Justo, Víctor, nosotros antes de la convocatoria de elecciones estábamos trabajando en eso, estábamos trabajando en un proyecto muy ambicioso con esta ley de sostenibilidad energética para convertir a Madrid en esa punta de lanza necesaria para que se hubiese convertido en un ejemplo en todo este tipo de proyectos. Nosotros la experiencia la tenemos, nosotros el background lo tenemos, sabemos cómo se tiene que hacer, tenemos todo ese conocimiento porque nos hemos formado en toda Europa y nos hemos formado el equipo que tenemos en Ciudadanos en diferentes casos en temas de sostenibilidad. Entonces, la Comunidad de Madrid debe ser ese motor. Y lo uno a todo lo que te hablaba antes, porque todo está ligado.
No podemos entender nosotros la política como compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Está ligado el tema de la transformación digital y de la transición ecológica, está ligado con el rearme poblacional de toda la Comunidad de Madrid, con ese equilibrio territorial, está ligado a que la Comunidad de Madrid se convierta en un gran tenedor de viviendas de alquiler. Es todo transversal. O sea, yo creo que esta transición ecológica que tenemos que hacer y este nuevo modelo, porque lo que es cierto es que tenemos que pasar de la era del carbón a la era de las renovables, y esto lo va a hacer nuestra generación, queramos o no queramos, porque lo vamos a hacer. Yo antes, cuando daba clase en la universidad, me gustaba acabar muchas veces diciendo que no salimos de la edad de piedra porque nos quedásemos sin piedras, y no vamos a salir de la era del carbón porque nos quedemos sin carbón, del carbón y del petróleo. Creo que este nuevo modelo ya lo estamos viendo, es real, la Comunidad de Madrid lo tiene que liderar, y si Ciudadanos está dentro, yo me comprometo a que la Comunidad de Madrid sea esa punta de lanza y sea ese referente para que el resto de las comunidades de España se miren el reflejo de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Has mencionado la rehabilitación energética de las viviendas, algo muy importante para la sostenibilidad y para nuestros objetivos cero neto de emisiones. Querría con esto hacerte la siguiente pregunta sobre cambio climático. Vivimos en un país que es de los más vulnerables que hay en el mundo debido a nuestra situación geográfica al cambio climático. Tenemos el Pacto Verde Europeo, que nos hace vislumbrar una Europa verde y digital, los Next Generation Funds, que están llamados a impulsar el PIB de España hasta un 10,1% adicional para 2026. Y esa es una gran oportunidad para redireccionar la economía hacia estos pilares de sostenibilidad y digital. Entonces, nos gustaría saber qué principales objetivos y proyectos tractores ve Más Madrid y que buscaría implementar en la Comunidad de Madrid bajo su legislatura. Vale, pues efectivamente los fondos europeos son una oportunidad maravillosa para hacer algo que la Comunidad de Madrid necesita desde hace tiempo, que es cambiar su modelo productivo. No podemos seguir siendo una comunidad en la que nuestro modelo productivo se basa en el ladrillo, en la hostelería y en el turismo, que cuando la economía va bien, pues con eso tiras, pero cuando vienen mal dadas, cuando tu modelo productivo se basa en esos pilares que son tan endebles, que es donde primero se pierde el empleo, pues se nos abren las costuras. Y nosotros, bueno, llevamos tiempo diciendo desde que nacimos que hay que cambiar el modelo productivo de la Comunidad de Madrid y que hay que reorientarlo hacia políticas verdes. Así que obviamente los fondos europeos son una oportunidad que no podemos dejar escapar en ningún caso. Llevamos en la Comunidad de Madrid años de desidia medioambiental, de expolio de los recursos naturales, de especulación urbanística, que hablaba antes cuando hablaba de vivienda, pero la Comunidad de Madrid tiene las condiciones económicas, humanas y tecnológicas para poder ser puntera y empezar de una vez por todas a competir por arriba en lugar de seguir compitiendo por abajo. Y, por ejemplo, tanto la descarbonización como la economía circular tienen un potencial enorme para cambiar nuestro modelo productivo. Me preguntas por proyectos concretos. Nosotros, voy a presumir de ello porque es que no puedo dejar de hacerlo. Tenemos un Green Team estupendo que tiene un montón de ideas, y si vais a nuestro programa electoral tenemos un programa muy potente tanto en ciencia como en todos los temas de transición ecológica, porque tenemos gente muy experta trabajando en ello. A mí se me vienen a la cabeza, como preguntáis por proyectos concretos, por ejemplo, el plan que se llama Plan Va a Salir el Sol, que no es muy difícil averiguar de qué va el plan. Queremos fomentar la energía solar, fotovoltaica, porque es una fuente de empleo muy importante para modernizar el sector económico. Planteamos, por ejemplo, que aquellos edificios públicos, los colegios, los institutos, los edificios educativos, los centros educativos, los hospitales o aquellos otros edificios públicos, pues tengan autoconsumo solar, que eso va a hacer, por un lado, ahorro energético y ahorro económico a medio plazo, y también que el sector público pueda ser un poco tractor social de este sector. Planteamos en este plan ayudas a la innovación para todas aquellas empresas que quieran meterse en el sector, y planteamos también autoconsumo colectivo, ayudas al autoconsumo colectivo, y que, por ejemplo, en aquellas promociones de vivienda social haya autoconsumo energético. Creemos que es muy importante. Tenemos también, por ejemplo,
una idea que es un plan de innovación industrial donde la Comunidad de Madrid tiene muchísimo potencial para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas en sectores como la aeronáutica, como la biotecnología, que además son sectores que hablábamos antes de empleo. Estos sectores son sectores que producen empleo de calidad. Tenemos que dejar de ofrecer a los jóvenes, que además cada vez estamos más preparados y toda la gente tan preparada se está teniendo que ir fuera porque en la Comunidad de Madrid no hay oportunidades. Tenemos que dejar de ofrecer a los jóvenes precariedad y ofrecer empleo de calidad, que en estos sectores es muy importante, porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay un 20% de empleo temporal, pero cuando te vas a los datos ves que en los menores de 30 años el empleo temporal es de un 47%, y que desde 2007 los empleos que más han crecido son aquellos que duran menos de una semana, y los segundos que más han crecido son aquellos que duran menos de 15 días. Por lo tanto, estos sectores creemos que dan empleo de calidad y que por supuesto hay que apostar en ellos. Hay que, dentro de este plan de innovación industrial, creemos que hay que fomentar la transferencia de conocimiento entre instituciones públicas de investigación con empresas públicas y privadas para que tengan proyectos innovadores y crear centros tecnológicos para apoyar a todas esas pymes innovadoras. Estos, bueno, son dos ejemplos, tampoco me quiero extender mucho, pero también planteamos que puede ser susceptible de coger fondos europeos una farmacéutica pública que es tan importante, o tenemos una estrategia de inteligencia artificial que, bueno, mirando a los sectores del futuro que van a ofrecer, bueno, pues todo lo que necesitamos, ¿no? Una transición ecológica, cambio del modelo productivo y empleo de calidad para que, como he dicho antes, dejemos de competir por abajo en bajos salarios y podamos empezar a competir por arriba en innovación, en buenos salarios, y que la Comunidad de Madrid sea pionera en estos sectores. El Pacto Verde Europeo hace que en realidad ya la concienciación medioambiental y la digitalización de la economía, más que ser ya un hecho de futuro, es el presente. Entonces, los fondos Next Generation pretenden precisamente impulsar el PIB de España en aproximadamente más de un 10%, y esto también tendrá traslado en la Comunidad de Madrid, evidentemente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene Unidas Podemos y, sobre todo, qué proyectos tractores va a impulsar para la recepción de esos fondos y para implementar esa conciencia medioambiental, esa política medioambiental en la Comunidad de Madrid? Lo primero que hay que decir de los fondos europeos del NG es una cosa impresionante, o sea, una cosa que a mí me sigue llamando la atención. Primero, que haya convocado en este momento tan sensible las elecciones la señora Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, por no entrar en navajeos de baja estofa, no era el momento más adecuado, digamos, cuando tenemos que presentar como comunidad unos proyectos que son esenciales. El único proyecto que había planteado el Gobierno que iba a presentar, y esto es para tirarse de los pelos, es la construcción de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, que es un proyecto que igual le suena a alguien, porque es un proyecto que empezó en el año 2007, estuvo salpicadísimo de casos de corrupción, lleva 20 años puesto sobre la mesa, en los cuales no se ha hecho ningún procedimiento judicial. Bueno, pues todo lo que se le ha ocurrido al Gobierno saliente es que iba a construir una macrosede judicial en Valdebebas. Lo primero que hay que hacer es eso, no. Por ahí no, porque no tiene nada que ver con ninguno de los objetivos de estos fondos. ¿Para qué creemos nosotros que deben ser usados y cómo podemos avanzar? Primero, en una reflexión rápida, tienen que ser fondos para reformas estructurales. Es decir, no vale hacer una zanja y cerrarla. Necesitamos aprovechar esos fondos para cambiar el modelo productivo de la Comunidad de Madrid. Eso, la primera reflexión, porque muchas veces cuando hay pues estas inyecciones de liquidez, creemos empleo a corto plazo, hagamos tres cositas y decimos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos unos niveles de desempleo muy elevados en la Comunidad de Madrid, que en muchos casos derivan del sector de la construcción. Y esto lo tenemos localizado.
Ya desde la crisis de 2008-2011 se destruyó muchísimo empleo vinculado a la construcción. ¿Qué podemos hacer? Remozar ese empleo, cualificar ese empleo para convertir a la Comunidad de Madrid en un polo de sostenibilidad y de, digamos, resiliencia medioambiental también. ¿Qué podemos hacer? Financiar todo ese empleo potencial vinculado a la vivienda, financiar proyectos para garantizar la eficiencia, primero del sector público madrileño, la eficiencia energética es, o sea, decías antes, la digitalización es una realidad. En el sector público madrileño, no es cierto. Es una broma, parece una broma. No tenemos, en pleno año 2021, el sector público es absolutamente ineficiente, funciona con papel, o sea, bueno, etc. Entonces, necesitaríamos hacer toda una remoción desde nuestro punto de vista para plantear edificios más sostenibles, más eficientes energéticamente, que nos permitiría un ahorro público en energía muy significativo, que puede servir para que, si además también con esos fondos somos capaces de generar un foco de renovables en la Comunidad de Madrid, el ahorro del sector público puede ser muy significativo y con esos fondos podemos abordar, digamos, toda la reestructuración con los fondos que quedan libres por la generación de eficiencia, podemos abordar la reestructuración general de todo el modelo productivo. Esto quiere decir, vuelvo a insistir porque creo que es uno de los elementos centrales, generar una banca pública que tenga fondos, que pueda financiar el emprendimiento individual y colectivo y la reestructura y la territorialización de la actividad económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un doble foco. Un foco de sostenibilidad que permita remozar todo el sector productivo de la construcción, donde se ha generado mucho desempleo, y un segundo foco de convertir Madrid en una zona puntera de la energía renovable.